Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la radiación. Nos acompaña el doctor Arias para hablar sobre estos mitos. Él es magíster en física médica. Doctor, un gusto recibirlo. Estamos conversando con Omar Arias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un placer, un enorme placer. Gracias por visitarnos el día de hoy. También, bueno, nos vamos a conectar desde ya con ustedes a través de Instagram Live, a través de la @DanielaJ. Salas, para que usted pueda interactuar y hacer sus preguntas. Ya estamos con ustedes conectados. Vamos a hablar primero de la radiación. Aunque damos un poquito de adelanto en la parte anterior, muchas personas se deben de estar conectando ahorita o sintonizándonos en este momento. Vamos a explicar un poco más sobre Claro, esto. mira, lo primero que tenemos que considerar es que la radiación no se ve, no se siente, no se huele. Es decir, que yo no tengo, ninguno de mis sentidos puede percibir la radiación. Muy Sin bien. embargo, nosotros vivimos en un mundo lleno de radiación. Nosotros tenemos, Pantallas. es así, pero ojo, tenemos todo un área que tiene que ver con radiación artificial, como muy bien tú lo dices, es decir, todos nuestros teléfonos celulares, Wi-Fi, tenemos un montón, microondas, ondas de radio, todo eso está allí. Pero también tenemos radiación que proviene, por ejemplo, del núcleo terrestre, desde nuestro Sol, de otras galaxias, Daniela. Todos los días, cada segundo están llegando radiación que proviene de millones y millones de kilómetros y está llegando de manera continua. Entonces, nuestra vida ha estado llena de esto. Ahora, cuando hablamos de radiación, nos referimos a energía. Y es energía que viaja a través del espacio, bien sea o en forma de partículas aceleradas, cosas que podemos utilizar para el tema de radioterapia, como vimos ahorita en la introducción, pero también, por ejemplo, podemos hablar de ondas electromagnéticas, que también las utilizamos en radioterapia y en radiodiagnóstico, por ejemplo, el caso de los rayos X. Entonces, cuando hablamos de radiación, es muy difícil para nosotros, los seres humanos, imaginarnos algo que no tiene masa ni carga, ¿no? Algo que no ocupa una región del espacio, pero sabemos que existe y lo sabemos porque todos tenemos un teléfono celular en donde podemos transmitir información, podemos transmitir energía sin necesidad de que esté conectado. Por supuesto, vemos cómo no le tememos a este tipo de radiación, pero sí le tememos a hacernos un examen, por ejemplo, como una tomografía especializada, en la cual decimos, bueno, pero me voy a exponer a radiación. Esto va a afectar mi salud, mis células, eso puede acelerar mi enfermedad. Son dudas que se van Sí. generando por parte de los pacientes. Incluso lo vemos en el diagnóstico del cáncer de mama con la mamografía. Dicen, Ujú. no, pero es que hacerme eso, wow, pero un examen de este tipo nos puede salvar la vida. Mira, Daniela, y todos aquellos que nos están viendo hoy en este momento aquí en Salud Globovisión, mira, uno de los puntos importantes, neurálgicos, es precisamente entender que la radiación nosotros la clasificamos tal cual en un espectro electromagnético, es decir, nosotros caracterizamos la radiación en función de la energía. Hay ondas electromagnéticas que son de baja energía, ondas de teléfono, por ejemplo, el caso de las ondas de radio, microondas, infrarrojo, y luego tenemos una división, el caso de la luz visible, y después tenemos una división muy importante que conlleva lo que conocemos como radiación ultravioleta. Es a partir de la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, cuando nosotros hablamos de radiación ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esa radiación que incide sobre un átomo, bueno, va a poder liberar electrones, va a poder producir iones. Y si libero electrones en ese interín, ahora ese electrón va a poder interactuar con otras moléculas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante entender este límite porque justamente a partir de la radiación ultravioleta estamos hablando de alta energía. Por esta razón es que nosotros vemos que, por ejemplo, para el tema solar, cuando estamos hablando todas las campañas de concientización para el protector solar, bueno, van de la mano de eso, de entender que la mayor cantidad de radiación que proviene del Sol, que llega a nuestra superficie terrestre, es de este estilo. Entonces ya aquí tiene tanta capacidad que puede producir ese tipo de lesiones. Entonces, si nosotros entendemos esto, sí, es importante comprender que tienen que haber mecanismos para protegernos. Y allí es donde entra la protección radiológica. Hay una serie de principios y el primero de ellos es la justificación de la práctica. En el caso médico, lo primero no es que yo me tuerzo un tobillo, por ejemplo, y entonces tú ves que el paciente va al traumatólogo, el traumatólogo le dice, mira, tienes que hacer esto, calor local húmedo, tómate este antiinflamatorio, y doctor, ¿usted no me va a mandar a hacer una radiografía? No, no la necesita. Ah, no, ese doctor no sirve. ¿Por Por qué? Porque supuesto. tenemos también la idea de que todo, para cada uno de los detalles necesito realizarme una radiografía y no es así. Claro. Entonces, yo tengo distintos tipos de estudios que van a depender justamente de qué es lo que yo quiero visualizar. Claro, tenemos los dos extremos del paciente, el que Es desea así. que se haga todos los Todo. estudios de imágenes necesarios o no tan necesarios, pero ha habido y por haber, y aquellos que le temen muchísimo a estos tipos de exámenes. Pero nos explicaba un poco sobre cómo funciona la radiación, incluso la natural, como es el sol, que también nos da vitamina D, pero también nos puede generar quemaduras, disculpen, y también ocasionar esto cáncer de piel, como es el mes también de prevención, que es justamente Ujú. muy oportuno. Pero, ¿cuánto tiempo tengo que estar expuesto a una radiación, por ejemplo, de un equipo de estudio,
para que esto pueda alterar mis células? Muy bien, mira, esta es la pregunta clave y además ahorita estamos súper alineados porque la Organización Mundial de la Salud y el trabajo de la FDA justamente hace una semana acaba de lanzar el tema de la campaña de concientización con el tema de las mamografías, ¿no? Más bien Ujú. de respaldar el hecho de la utilización más bien de manera anual, conforme nosotros lo hacemos así en Claro, a Venezuela. partir de la edad De a específica. partir de los 40, en Venezuela de los 35, 40 años, pero en otros países lo teníamos a partir de los 50 años, a partir de los 40 era bianual y ahorita lo redujeron y dijeron, no, a partir de los 40 anual. Entonces, Claro. estamos confirmando precisamente lo que ya desde la Sociedad Venezolana de Mastología, desde las distintas sociedades, lo hacíamos acá en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de los equipos, en el tema de los estudios que realizamos con los equipos que empleamos en el ámbito de salud, es muy importante entender que yo tengo dos tipos de efectos. Unos efectos que conocemos como efectos determinísticos o reacciones tisulares nocivas y esto necesitan un umbral de dosis determinado para poder presentar un Ujú. efecto. Esto quiere decir que también en la medida en la cual yo aumento la dosis, es decir, aumento la cantidad de exposición, aumento la severidad del daño. Pero, por ejemplo, la mamografía, que es una vez al año, al Ajá. hacerla una vez al año, ¿aumenta la severidad o es un tiempo prudencial, 12 meses intermedio, que me puede ayudar al descanso de esta Ahí radiación? vamos. Entonces, fíjate que tenemos este efecto primero, el determinístico, entonces allí necesitamos una alta cantidad de radiación para superarla y empezar a ver un determinado efecto. Para que tengamos un poco sentido, digamos, visual del asunto, imagínense que necesitamos alrededor de una hora de exposición con rayos X, en el caso de un equipo de intervencionismo, de radiología intervencionista, para poder presentar un eritema temporal. O sea, más o menos tengamos en cuenta una hora de exposición a radiación de alta energía. ¿Qué ocurre? ¿Eritema es una lesión? Obviamente, con el caso de Ok. mamografía, que es de baja radiación, nosotros necesitaríamos por lo menos 500 mamografías de manera consecutiva Que para eso no presentar se este hace. efecto. Evidentemente es imposible realizar 500 mamografías, el equipo se pararía muchísimo antes por calentamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un segundo efecto, que es lo que conocemos como efectos estocásticos o también efectos probabilísticos. ¿Qué pasa? Esto lo que nos quiere decir es que siempre que yo expongo mi cuerpo a radiación ionizante, yo voy a incrementar el riesgo de poder producir un cáncer radioinducido en 40 años. Sí. Pero ¿qué es muy importante acá? Porque yo siempre digo que todo mito parte de algo que fue real, pero que se tergiversó y por allí la Por gente se fue supuesto. encaminada, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, el caso de la mamografía? La mama, el tejido, el seno es un tejido muy radiosensible, eso es cierto. Y por esa misma razón es que realizamos los estudios con compresión, es decir, para disminuir el grosor de la mama y de esa manera tener con menor cantidad de radiación Más poder precisión. obtener efectivamente la imagen. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, y por eso es que a pesar de que estamos hablando con equipos ultra sensibles como el caso de tomosíntesis, ya automatizados, digitalizados, a pesar de ello siempre tenemos la compresión porque es una aliada para disminuir la cantidad de radiación que pudiera quedar en el tejido. Claro. Entonces, entendiendo esto, observamos que una mamografía, yo tengo una balanza riesgo-beneficio y allí está justamente la justificación de la práctica, este primer principio de la protección. Ujú. El médico tiene las dos opciones y usted ahorita quien nos está viendo aquí por Instagram o acá en la pantalla de Globovisión, usted tiene en sus manos la posibilidad de decidir. Bueno, yo tengo dos alternativas. Una, por temor a radiación o a incrementar el riesgo de llegar a producir un cáncer. Y ojo, ese incremento de riesgo estamos hablando de 1 a 2%, Por supuesto. ¿no? Entre eso, de que bueno, tal vez me produzca un cáncer por hacerme la mamografía en 40 años y que yo tenga un cáncer hoy y que no me lo evalúe y hoy es perfectamente posible curarlo. ¿Sí? Y yo espero y no me hago la mamografía porque me da miedo la compresión, porque me dijeron que duele, por cualquiera de los mitos que usted tenga asociado, el año que viene, cuando sí se lo realice, porque ya siente un bultico, porque tiene una incomodidad, un dolor, Está más probablemente ya avanzado. estemos muy avanzados y el tratamiento sea mucho más invasivo, podamos tener que quitar la mama, tengamos que ir con quimio. Entonces, toda la complicación que se cierne allí, precisamente por el tema del miedo, ¿no? Vamos a irnos a la pausa. Al regreso seguimos hablando sobre los efectos de la radiación, mitos, realidades, beneficios y contraindicaciones realmente. Hay pacientes que tienen contraindicaciones de hacerse estudios de este tipo o tratamientos de este tipo. Vamos a verlo al regreso. Nos seguirá acompañando el doctor Omar Arias, magíster en física médica. Preguntas, comentarios en redes sociales, @salud_gb, @AnilaJSalas. Volvemos.